29 Backstreet Backstreet. Hola, buenas tardes. Bueno, un miércoles más, un día más que nos encontramos acá en los estudios de Agofa, en los nuevos estudios de Agofa. Nos felicitamos porque la verdad es que está muy lindo el lugar. Así que nada, felicitaciones. Que la familia Agofa siga creciendo. Bueno, hoy, como digo, un nuevo programa, un nuevo encuentro. Vamos a abordar uno de nuestros ejes, de nuestros más importantes ejes de trabajo, que arranca, como hemos explicado varias veces, en nuestra preocupación por la inseguridad y en profundizar en la seguridad ciudadana. Y de ello, bueno, hemos decantado desde hace varios años en trabajar en lo que es todo lo que es prevención de violencias y, bueno, prevención propiamente de la seguridad. Y en ese marco, desde que empezamos a recorrer el camino, allá por el fines del 2018, cuando el viaje a Israel despertó la capacitación en Israel de un mes, despertó toda esta inquietud en trabajar en los temas de prevención, no nos detuvimos. Y bueno, y después muchas cuestiones relacionadas con las relaciones, con las redes de contacto internacional. Y bueno, tengo la grata, no digo suerte porque tiene que ver con el trabajo, ¿no? Pero bueno, fortuna en el buen sentido de ir por mi tercer año consecutivo viajando a Colombia invitada por todos programas que tienen que ver con esto. Y desde nuestra incorporación a Peace in Our City, como bien lo dice la invitación, más profundamente ligados a todo tipo de organización, sobre todo del sector privado, que trabajan para prevenir violencias, para prevenir adicciones, y en Colombia sí que se trabaja mucho. Y bueno, supongo que porque empezaron con flagelos de estas características desde hace más tiempo que nosotros, al menos a mí me da la sensación cada vez que voy que hay bastante más organizaciones de la sociedad civil que las que tenemos nosotros, pero supongo que tiene que ver con eso, trabajando en las problemáticas de prevención de violencia, de inclusión social, y bueno, hemos generado una gran red y hermandad con estas instituciones, con ProPacífico sobre todo, que es bueno, quien lidera el espacio de Compromiso Valle, y luego con todas las fundaciones y organizaciones, bueno, con todas no, porque son muchísimas, pero bueno, con las principales que son parte de esta gran articulación del sector privado. Así que si están por ahí, vamos a recibir a nuestros invitados, a nuestras invitadas. ¿Cómo están? Qué lindo verlas, qué lindo verlos. Hace poquito nos vimos, pero bueno, ya era tiempo de que nos volvamos a ver. Hoy nos van a acompañar María Virginia Vergara. María Virginia es la directora ejecutiva de Compromiso Valle. Rocío es la directora de proyectos de Fundación SIDOC, una de, como decía, de las fundaciones, de las organizaciones que también es parte de este gran Compromiso Valle. Y Álvaro Petrel. Álvaro es el subsecretario de Seguridad de Cali, porque bueno, Jairo García, que es el secretario de Seguridad de Cali, tuvo algo impostergable, como cualquier secretario, ministro de Seguridad, siempre tienen cosas urgentes que atender y siempre sabemos que pueden pasar estas cuestiones. Así que bienvenidas y bienvenido, Álvaro. Como saben bien, y siempre hemos charlado, las veces que nos encontramos, las veces que podemos hablar de los proyectos, es bueno, la convicción que tenemos, tanto ustedes como nosotros, en relación a la inclusión social, al trabajo que tenemos que hacer para prevenir y no tener que ocuparnos de las cuestiones de seguridad, ¿no? Propiamente dichas, poder hacer cosas ex ante, como digo yo, en algunas charlas. Y en ese marco, un poquito, me parecía piola empezar con una pregunta. Con una pregunta que es, primero que nos cuenten cada una de ustedes, muy brevemente, creo que empezaríamos por Rocío, que en realidad tiene como una antigüedad institucional, digo,
Ya sabemos que ProPacífico a lo mejor supera, pero supongo que no, ¿no? Que SIDOC debe ser previa a ProPacífico también, a lo mejor, en ese punto. Entonces, contar un poquito cuáles son los inicios, cómo, por qué. Bueno, quienes arrancan con la fundación y después, bueno, a ver las implicancias, ¿no?, que tiene esto. Pero bueno, arranquemos con eso y después vamos avanzando. Bueno, Selva, rápidamente, es una historia larga. La Fundación SIDOC va a cumplir 20 años ahorita a portas, cerrando 2024, entrando 2025. Es una herramienta de responsabilidad social civil de un grupo empresarial que además detrás tiene una familia que siempre ha tenido, digamos, una vocación muy marcada por generar apuestas que permitan ayudar a resolver problemas de la ciudad, de la región y del contexto. Y ha tenido una preocupación desde su origen frente a qué conduce a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes a terminar haciendo parte de dinámicas violentas o de dinámicas de ilegalidad. En esa lógica... Estaba hablando de la familia de nuestra querida Cristina Armitage, a quien también tenemos el gusto de conocer y es una colega y una amiga. Estoy hablando de la familia Armitage, encabezada por Maurice Armitage, tuvo, digamos, la posibilidad de ser alcalde de Cali entre 2016 y 2019, pero como te decía, pues digamos que la apuesta siempre ha sido encontrar mecanismos o caminos que permitan transformar dinámicas del proyecto de vida de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes en diferentes momentos del ciclo vital, por supuesto. Eso arranca en 2005 más o menos, a través de la intervención en un territorio de Cali que en su momento no tenía, digamos, un foco de intervención institucional tan fuerte, que es la ladera, la montaña. Allí se empieza a liderar un proceso de prevención de violencia con niños, niñas y adolescentes a través del arte, a través de la música y el deporte, y después del paso por la administración municipal del presidente de la Junta Directiva de la Fundación, que es Maurice Armitage, digamos que el Zoom empieza a focalizarse alrededor de aquellos jóvenes que trascienden el límite de la legalidad, pero que efectivamente desde la experiencia previa se encuentra que generando una oportunidad, generando un proceso pertinente de acompañamiento, pues pueden transformar sus vidas y convertirse en actores, digamos, productivos y propositivos para la sociedad, a pesar de que hayan estado en el sistema. A eso nos dedicamos, es, digamos, la esencia general de la Fundación y pues el trabajo que yo lidero. Felicitaciones, como siempre. Bueno, ahora vamos a profundizar un poquito en ese gran proyecto que es forjar oportunidades, ¿verdad? María Virginia es directora de Compromiso Valle y como les conté ya varias veces, porque saben que hablo mucho de Compromiso Valle, Compromiso Valle es esta gran familia de organizaciones, esta gran articulación, esta gran alianza de organizaciones que, bueno, es liderada por ProPacífico, que es la entidad hermana del Foro Regional Rosario. Digo, yo parece que no sé quién se pasó el dato, como dije allá cuando cuando me invitaron al panel, digo, no sé quién se pasó el dato, pero no podemos ser tan idénticas, hasta tener objetivos tan idénticos. Así que bueno, un poquito, Vir, si podés hacer ahí una breve intro como Rocío. Bueno, no, pues hay muchas cosas por contar porque pues esta historia viene desde hace muchos años, porque una cosa es hablar de ProPacífico y otra cosa es hablar de Compromiso Valle, que nace en el marco de un estallido social que se vive en Cali. Pero para poder entender por qué una entidad como ProPacífico llega a liderar Compromiso Valle, pues es importante entender que ProPacífico es una fundación privada sin ánimo de lucro que existe en Cali desde 1969. Se crea inicialmente con el propósito de trabajar de manera articulada el sector público, el sector privado, en el desarrollo y estructuración de proyectos, grandes proyectos privados, pero que fueran detonantes
de De desarrollo. desarrollo social y económico, digo, por eso De desarrollo social y económico. es idéntico a los objetivos del foro. La historia de ProPacífico es muy larga y tiene diferentes momentos, pero hace 10 años, digamos que una nueva generación de empresarios toma la decisión de reinventar o rediseñar a ProPacífico. Porque si bien en sus inicios ProPacífico estructuraba y ponía en marcha proyectos privados, empresas privadas detonantes de desarrollo, la Sociedad Portuaria de Buenaventura, la Bolsa de Valores de Occidente, ya en la coyuntura actual, o hace 10 años, lo que nos dimos cuenta es que existía un quiebre en la historia en el que el sector público y el sector privado se desarticularon. Y es muy importante que estos dos actores volvieran a trabajar juntos, volvieran a involucrarse de manera conjunta y crear una visión de nuestro territorio. Entonces, se relanza ProPacífico con esta visión de trabajar, digamos, con el propósito de lograr el desarrollo sostenible de nuestra región, enmarcado en diferentes ejes de planeación territorial, de proyectos detonantes y grandes proyectos de región de infraestructura, medio ambiente y social. Pero esa historia de ese ProPacífico, de esos, digamos, de ese nuevo ProPacífico, la función de ProPacífico era ser una organización de segundo piso, una fundación privada de segundo piso, que lo que se enfocaba es en la incidencia. Y es muy importante entender el gobierno corporativo. En el gobierno corporativo de ProPacífico se sientan, hacen parte, son donantes, aportantes, las 43 empresas más grandes del Valle del Cauca. Cuando uno junta, cuando uno suma el impacto de estas empresas, eso puede representar casi el 60% del PIB de nuestra región, esas 43 empresas. Y el gobierno corporativo, las diferentes instancias, el asiento lo ocupa el presidente y es indelegable. O sea, si no va el presidente de la empresa a estas grandes instancias, pues no va nadie de la empresa. Se ha convertido en un espacio donde además se articula con la alcaldía, se articula con la gobernación y con el gobierno nacional, y es una instancia de articulación de los grandes temas. De todas maneras, digo, no necesariamente igual, ¿no? Digo, Compromiso Valle trabaja con sus proyectos, con sus programas. Digo, esto es lo que conversamos siempre. Si podemos articular, mejor. Claro. Si no podemos articular, podemos trabajar con independencia de ello. Digo, y en el estallido social nace Compromiso Valle, porque en esta ecuación de ProPacífico lo que nos dimos cuenta es que había una conversación que nos estaba faltando, y era con la comunidad. Pensarnos el desarrollo sostenible de nuestra región solamente con la visión del sector privado y del sector público, le falta... No, eso ni que hablar. Exacto, digo, le faltaba... el eslabón que no puede faltar. Es el eslabón que nunca puede faltar. La magia de Compromiso Valle a crear esta gran alianza de la mano de fundaciones empresariales como la Fundación Sidoc y muchas otras, para poder entrar en contacto directamente con la población y poder poner a hablar a todos los actores juntos. Me gusta y ahí nace esta iniciativa, porque Compromiso Valle no es sino un gran programa que hace que la lidera ProPacífico. Articula los programas y articula a las diferentes poblaciones y los diferentes actores que tienen que estar articulados y trabajar en alianza para que las cosas den buenos resultados. Correcto. Me gusta pensar en qué momento pasamos de la mera filantropía, de la dádiva, y no porque identifica la filantropía con la dádiva, pero muchas veces sí se identifica, ¿no? La filantropía con la dádiva. ¿Y en qué momento a ustedes les parece que fue necesario pensar esta cuestión que tiene que ver más con vamos a trabajar en la inclusión social, la desigualdad, las faltas de oportunidades están generando la violencia? ¿En qué momento nos preguntamos eso? ¿En qué momento se preguntaron eso? Y insisto, porque uno sabe que las damas del buen honor desde tiempos antaño hacían ¿no? filantropía, atendiendo necesidades de
de los más vulnerables, pero desde el lugar de la dádiva. Digo, tanto el Foro Regional Rosario y como tengo muy claro todas estas organizaciones que ustedes representan, trabajamos en la verdadera inclusión social, que más allá de dar una primera ayuda, lo que sea necesario en el primer momento, vamos por mucho más que esto de, como se suele decir, llevar el pescado a la mesa de alguien, ¿no? Vamos porque todas y todas seamos importantes en la sociedad y todos podamos tener el lugar que merecemos en la sociedad. Bueno, nada, rápido. Volvemos a la pregunta y refrescamos. Digo, esto que la desigualdad y la falta de oportunidades generan violencia. Ese es, digamos que, el generador estructural de la violencia, y más en un país como este. Y digamos que hace ya un muy buen tiempo, no solamente nosotros, sino diferentes actores hemos descubierto que hay diferentes formas de abordar la violencia. Obviamente está todo el componente punitivo, pero si no se atienden y si no se identifican esos factores estructurales que disparan la violencia y se acompaña al ser humano que está detrás de estas historias, pues el círculo va a ser recurrente, va a ser permanente y va a ser interminable. Y nosotros ya llevamos más de 70 años como país dando círculos y dando vueltas, cada vez con, digamos, mutaciones de los fenómenos de la violencia afectando poblaciones en edades más tempranas, desde lógicas más críticas. Entonces, allí se focaliza un poco todo el trabajo. Y esto, alrededor de Compromiso Valle, pues también surge después del estallido social del 2021, que de alguna manera también permitió, a mi juicio, y de manera muy respetuosa, que un sector muy importante de la sociedad, en este caso el sector empresarial, pues pudiera entender esa realidad y pudiera entender que la violencia no es tan sencilla como coger a la gente y meterla en una cárcel, sino que detrás hay todo un proceso humano y un drama humano que si tiene una oportunidad, pues puede ofrecer un panorama distinto. Un drama humano del que somos responsables también, ¿no? Digo, exacto. Y yo ahí quiero meter la cucharada porque creo que no, ojalá ninguna otra ciudad en el mundo tenga que llegar a vivir lo que llegamos a vivir nosotros en Cali, donde claramente en un principio había una confusión muy grande de lo que estaba pasando y las empresas y los empresarios, la única visión que tenían era pues que sus empresas estaban bloqueadas y que fueron 45 días en las que la ciudad entera, el departamento estuvo bloqueado y las empresas tuvieron que cerrar. En ese momento, la realización de, es que si yo no le pongo atención a esto ya me llegó a mí. Te voy a interrumpir. Difíciles te voy a interrumpir y ahora seguís con el relato, pero porque nosotros, por ejemplo, ahora veníamos de un proceso que ustedes saben, porque lo hemos hablado muchas veces, de muy altas tasas de homicidios y demás, digamos, que esto había puesto la alerta para ponerlo en parejo y no hablar solamente del sector empresario, digo, había puesto en alerta a toda la sociedad. Entonces, hoy, con medidas de seguridad exclusivamente, o casi exclusivamente, se ha bajado, cosa que celebramos muchísimo, casi, más de la mitad los homicidios, este gobierno provincial y el gobierno nacional, los dos flamantes. Pero lo que traigo esto porque lo de ustedes no fue una cuestión de narcocriminalidad y demás, que ya vamos a hablar de eso si hoy no alcanzamos por todos estos problemitas que tuvimos, pero vamos a llegar a ese lugar, sino que fue un problema derivado de la pandemia, y de las condiciones que aquellos que estaban más necesitados sufrían a raíz de la pandemia. ¿Por qué traigo esto? Porque a veces pensamos que bueno, listo, el problema que estaba desapareció, como en el caso nuestro, hoy parecería que desapareció el problema de los homicidios, que era lo que más había empezado a movilizar a la sociedad en estas cuestiones. Entonces, como desaparece un poco ese problema, se saca un poco el ojo de todo lo que es prevención, ¿no? Y lo traigo a colación para poner el acento en esto, que la problemática de la que vos estás hablando no fue un problema de narcocriminalidad, derivado de la narcocriminalidad o de la criminalidad organizada o del delito. Gracias por la invitación. Bueno, siguiendo en línea de lo que comenta María Virginia, Rocío,
Quisiera decir un poco por qué estamos acá nosotros como alcaldía. La alcaldía de Cali, el alcalde Alejandro Beder, hace poco adoptó la política pública de seguridad, justicia y convivencia, en la cual describimos precisamente algo que tú decías. Para nosotros como sociedad de Cali, ¿cuál es la forma para superar los problemas de violencia? Y sin lugar a dudas, explicaba Rocío, hay algunas causas que tienen que ver y están relacionadas con temas de organizaciones criminales, lavado de activos, narcotráfico, pero hay un componente muy importante que es muy descuidado y que a veces se cree que el sector público no tiene que ver y que solamente lo deben trabajar fundaciones o entidades sociales, y son las oportunidades y la prevención de violencia. Nosotros como alcaldía apoyamos las actividades que realiza Compromiso Valle bajo una sombrilla que llamamos En la Buena, que es un programa que precisamente articulado con ellos buscamos darle oportunidades, pero yo quisiera aquí recalcar algo, y es a aquellas personas que están en esos círculos de violencia, que están en los entornos más difíciles, que va desde jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes que ya han cometido delitos, de jóvenes que están en pandillas, de jóvenes de barras bravas, y de algo que hemos innovado un poco este año, que son personas que ya sufrieron tentativas de homicidio y que estamos buscando que no vuelvan a delinquir o a vengarse. Y para darle paso a las compañeras, quisiera recalcar esto: la esencia de este programa no es solo transformar el ser, sino dar oportunidades. Y dar oportunidades, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver en generar habilidades y capacidades para la vida, por un lado, pero segundo, permitir que terminen el colegio y permitir que entren a la empleabilidad. Sin el componente de empleabilidad es como si tuviéramos una mesa con tres patas, porque si no permitimos que ellos tengan algo en que ocupen su tiempo libre y en el que se formen, seguramente ese círculo de la violencia se seguirá acrecentándose. Por eso nosotros creemos fielmente en la prevención social de violencia, en las oportunidades como forma de superar todos estos problemas, y nos hemos abocado completamente a apoyar ese tipo de iniciativas con las que estamos seguros y ya estamos demostrando que estamos teniendo unos resultados muy positivos. Qué bueno que estén trabajando con este gobierno y que esa articulación sea completa. Como decíamos antes, en otros periodos, bueno, esa articulación con el Estado no estuvo tan marcada, pero bueno, lo que digo es que me parece que está buena que la articulación, que esta alianza tenga esa independencia. Es decir, si se dan las condiciones favorables para trabajar con el Estado, mucho mejor, con el gobierno, pero que la articulación y las instituciones existan más allá de los gobiernos de turno, ¿no? Entonces eso me parece que siempre es muy saludable, porque si armamos solo una articulación que está ligada a los gobiernos y demás, una vez que el gobierno pasa a manos de otro dirigente, como suele ocurrir y que es válido y muy válida para la vida en democracia, a veces, bueno, las ideologías o la manera de ver la gobernanza de cada dirigente es diferente. Así que celebramos que en esta ocasión esa articulación exista con el actual alcalde y con ustedes, que son quienes llevan adelante las políticas de seguridad y de prevención de seguridad. Entonces decíamos que muchas veces en Argentina, cuando uno dice que las condiciones de vulnerabilidad agravadas, las faltas de oportunidades y demás estimulan la violencia, se suele, como se dice acá, correr por izquierda, no sé si será el término adecuado en esta situación, pero decir que se estigmatiza la pobreza diciendo esto. Y a mí suele darme bastante fastidio, porque yo digo, no es que se estigmatice la pobreza, se estigmatizan las condiciones de vulnerabilidad y no al vulnerado, a quien genera las condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? O a quien no promueve políticas públicas diferentes para correr a las personas de las situaciones de vulnerabilidad. Así que, volviendo a ese punto donde estamos todas y todos atentas
para poder generar programas y proyectos. Rocío, contame un poquito cómo es el programa Forjar Oportunidades. Yo sé que es difícil en estos tiempitos tan cortos que tienen, ¿no? La pantalla, la radio, el streaming en este caso, pero bueno, este programa Forjar Oportunidades que ha tenido tanto que ver con la idea del Foro Regional Rosario que estamos llevando adelante nuestro proyecto. Nosotros estamos trabajando con jóvenes vulnerables de 18 a 30 años en algo que llamamos Proyecto Joven y que también capacitamos para el mundo del trabajo, pero sobre todo en habilidades blandas, en habilidades socioemocionales, que es aquel plus transversal que yo diría que necesitamos todos y todas, pero bueno, en determinados contextos les estamos dando a nuestros chicos y a nuestras chicas un plus que hasta me atrevo a decir, hay muchos y muchas que no lo tienen y que nuestros chicos y nuestras chicas hoy trabajándolo lo están adquiriendo y me hace muy feliz. Nosotros estábamos trabajando con chicos que acaban de salir de condiciones de encierro y ahora mismo estamos haciendo un programa dentro de la unidad 3 con un programa que se llama De Prelibertad y la verdad es que nos llena de emoción porque es mucho lo que se puede trabajar y es mucho lo que quieren recibir. Bueno, contanos un poquito, Rosy. Pues Elba, Forjar Oportunidades es una apuesta de acompañamiento multidimensional. Digamos que la experiencia nos ha mostrado que cuando uno logra estabilizar en términos de proyecto de vida al menos 4 aspectos de la vida del individuo, pues tiene mayores probabilidades de éxito. Por supuesto, todo el componente interno, individual, que está relacionado con los temas de salud mental, se hace absolutamente fundamental porque hablamos de historias de vida que provienen de situaciones muy difíciles, muy desafiantes, de mucha deprivación, de mucha ausencia, digamos, de acceso a servicios, a derechos y de unos antecedentes ligados también a nuestra historia de conflicto como país que marcan desde la perspectiva psicosocioemocional. Obviamente está todo el componente familiar, que por supuesto es un factor de protección. En algunos casos también se puede volver un factor de riesgo en la medida en que no se estructure y se acompañe de manera adecuada. Lo que mencionaba Álvaro, que es muy importante alrededor de la generación de herramientas, habilidades que normalmente están ligadas con poder aprender un oficio, poder aprender algo que hacer desde la lógica de la legalidad, pero por supuesto también a veces de concluir un ciclo vital básico como la educación que le permite al joven tener acceso a la lectoescritura, que termina siendo una competencia prioritaria para poder sobrevivir en cualquier contexto legal, o el acceso pues como a las matemáticas básicas, y eso con el fin de conducirlos a una ruta de salida con miras a la empleabilidad o al emprendimiento. Y de manera transversal para nosotros ha sido, digamos, una apuesta estratégica con un enfoque de justicia restaurativa, todo lo que tiene que ver con el componente de formación en ciudadanía. Un poco también pensando en que nuestros jóvenes normalmente tienen deseos de participación, tienen deseos de generar transformaciones sociales y a veces los deseos se traducen en acciones de hecho, como quemar, digamos, una estación de servicio público de transporte, precisamente porque difícilmente han podido aprender que existen otros mecanismos de aportar y generar cambios y tampoco han podido entender que ellos son actores responsables de sus propias comunidades y territorios. Entonces, este componente restaurativo nos permite efectivamente empezar a direccionar este sujeto desde la perspectiva de un sujeto generador de afectaciones a un sujeto generador de acciones propositivas y positivas para sus territorios. Y todo esto lo hacemos enmarcado en una metodología muy ligada al arte y al deporte, porque hemos entendido que el joven no necesariamente se conecta a través de una charla, digamos, magistral frente a un tema en particular, sino que tenemos que llegar a sus intereses, a sus afectos y a aquello que le conecta emociones. Entonces, nos ha funcionado muy bien el deporte extremo, nos han funcionado muy bien los temas de culturas urbanas, de freestyle, de skate y cosas que efectivamente pues se vuelven del quehacer cotidiano de los jóvenes, pero que además pues inicialmente para ellos implican sentido y por lo tanto para nosotros favorecen adherencia a los procesos. En síntesis y de manera muy general, en eso consiste Forjar Oportunidades.
existe un beneficio económico que ellos reciben por hacer parte de la ruta. La ruta es una ruta intensiva que, digamos, trata de captar la mayor parte del tiempo del joven para poder tener su atención y tener su tiempo dedicado a ese proceso de tránsito de proyecto de vida. Y efectivamente, en la medida en que ellos cumplen satisfactoriamente estos logros, pues reciben un apoyo económico condicionado por un tiempo delimitado y obviamente con una puerta de salida también establecida. Y ahí yo quiero complementar, porque digamos que para poder cerrar este ciclo, por eso es que las partes son tan importantes. Cada una, o sea, la Fundación SIDOC cumple con la parte que tiene que ver con el joven, ¿cierto? De trabajar el proyecto de vida, la formación, pero por el otro lado, con Compromiso, nosotros, en Compromiso Valle, nosotros tenemos más de 700 empresas. Y ahí hay otra tarea muy grande que hacer, que es la sensibilización de la empresa sobre lo que implica la empleabilidad inclusiva de jóvenes vulnerables. Veníamos hablando de empleabilidad inclusiva, pero siempre nos enfocábamos en población LGTBI, Q+, o personas con discapacidad. Pero cuando hablamos de empleabilidad inclusiva de jóvenes vulnerables, eso tiene una particularidad, porque la empresa tiene que hacer reflexiones profundas, tiene que hacer cambios profundos para poder generar la oportunidad. Entonces ahí vienen, nosotros tenemos, junto con otros aliados de Compromiso Valle, Fundación Corona, Confandi, ¿no?, las cajas de compensación, tenemos una ruta para que las empresas puedan hacerse esos cuestionamientos. Cosas sencillas tales como un joven de estos, que algunos solamente tienen un bachiller, o hay otros que ni siquiera han terminado el bachillerato, ninguno tiene experiencia laboral formal certificada, pues tienen experiencia laboral, pero informal. Entonces, las empresas estaban pidiendo para los cargos más básicos que sean bachilleres, que tengan un año de experiencia laboral, y cuando tú vas a ver, son cargos que, pues, de verdad tú necesitas que para un auxiliar de logística en una bodega, este muchacho tenga un año de experiencia laboral y sea bachiller, o lo puedes recibir con 9º grado. Pero esos son cuestionamientos profundos que se tienen que hacer las empresas, y eso es lo que hemos ido logrando hacer en el marco de 3 años, porque como te digo, son dos caras de la moneda, es la formación del joven y es la sensibilización de la empresa, pero aquí trabajando juntos, porque una vez la empresa genera la oportunidad y recibe al joven, ¿cierto? Es un joven al que hay que acompañarlo más, es un joven al que hay que tenerle un poco más de paciencia, y es un joven en el que nosotros les decimos, si algo pasa, usted levante la mano, empresa, que a través de nosotros en ProPacífico podemos hacer lo que llamamos nosotros la ruta, activar la ruta, para que los psicosociales de la Fundación SIDOC, que son el que ha generado la confianza, tenga el diálogo con el muchacho y diga, ¿qué pasó? ¿Por qué estás fallando? ¿Cierto? Pero sí tenemos que estar todos con una disposición de hacer las cosas diferentes. Porque es una población que si no la atendemos de esa manera, pues es una población que, como hablamos con Álvaro, pues Álvaro la va a tener que atender de otra manera también, ¿cierto? A través pues, de la policía y de todo eso. Entonces, sí tenemos que cambiar las mentalidades, porque aquí todos tenemos que poner algo. Tal cual, tal cual. Es indispensable esta conversación de todos los actores en la mesa, ¿verdad? Nosotros, ese planteo que les estamos haciendo al sector empresario. Primero porque además, vuelvo con esto que traía hace minutos, ¿no? A veces tenés un bachiller que no tiene incorporadas las habilidades blandas, que nuestros jóvenes que ingresan a estos programas finalmente salen mucho más capacitados que a lo mejor un joven que pudo, sí, a regañadientes terminar el bachillerato, pero que también viene de una situación de vulnerabilidad. Tenés este acompañamiento, digo, que no lo tiene cualquiera. Es decir, lo tienen los jóvenes y lo tienen... Se fueron. Bueno, digo, lo tienen... Voy a terminar yo este concepto, digo, lo tienen los jóvenes que han pasado por nuestros proyectos
como hoy estamos haciendo en el Foro Regional Rosario. Y hay una necesidad grande de que el sector empresario vuelva a tomar conciencia, o tome conciencia, no vuelva a tomar conciencia, de la necesidad que tenemos de trabajar de manera articulada. En nuestro proyecto joven, justamente la idea es trabajar con las empresas de la comunidad, porque también creemos en la formación de comunidad y de territorio, es decir, aquellas empresas que están ubicadas en determinado territorio, en determinadas zonas de la ciudad, que a veces hasta están incluidas en algún tipo de organización, como tenemos, no sé, los empresarios de la zona oeste de la ciudad, de los empresarios de la zona norte. Entonces podemos trabajar con ellos, con sus empresas y con el territorio y la población que circunda. Entonces empezar a generar también un poco este sentido de comunidad, donde la gente del barrio cuide la empresa, porque la empresa también se hace cargo, no de las necesidades, insisto, a nivel de dádiva, sino de cubrir las necesidades con la población del territorio, de cubrir sus necesidades de trabajo. Capacitar en lo que las empresas están necesitando, conversar en esta articulación, bueno, ¿qué necesitan nuestras empresas? Necesitan, bueno, soldadores. Bueno, a ver, entonces vamos a meter ese oficio dentro de lo que necesitamos. Entonces, sondear, como ustedes dicen, y que estemos trabajando todos articulados para que sepamos cuáles son las necesidades de la población, cuáles son las necesidades de un determinado territorio, cuáles son las necesidades de un determinado sector empresario, y poder entonces cada uno poner un poquito de lo suyo y aportar este grano de arena para que todos y todas tengamos oportunidades. Creo que, no hay una conversación que no pueda tener que ver con eso, con que podamos conocer y saber el valor que todas las personas tenemos en la sociedad, cada uno desde su rol, cada uno en su espacio, cada uno desde lo que puede aportar. Yo no sé si los tengo, si los sigo teniendo, si las sigo teniendo ahí, si me escuchan. Acá te escuchamos. Ah, perdón, seguí hablando yo porque en un momento se me congelaron, así que un poquito estiré esta cuestión. Bueno, yo voy a ir por la última preguntita porque los minutos se han ido pasando. ¿Podemos competir con el poder de la narcocriminalidad? Y creo que los tres me van a poder dar alguna respuesta de esto, porque aquí muchas veces la excusa es que por más que trabajemos en nuestros niños y nuestras niñas y en nuestros jóvenes, el poder económico de la narcocriminalidad, es decir, lo que paga la narcocriminalidad, con eso no se puede competir. ¿Qué plus estamos dando que no sea el dinero cuando llevamos adelante estos procesos, estos proyectos, estos programas? Bueno, hay que tener en cuenta algo: las estructuras criminales generan unas rentas muy altas y por supuesto hay que ser realistas. Pues los ingresos que se generan de ese tipo de actividades son tan grandes que es difícil captar a los jóvenes. Por eso es tan importante trabajar de la mano de líderes comunitarios y de la policía. En nuestro caso, nosotros trabajamos con la policía comunitaria, un enfoque que en inglés se conoce como Focus Deterrence o prevención focalizada o disuasión focalizada, perdón, y es básicamente llegar con el joven y decirle: usted tiene dos oportunidades, o sigue por esa vida delictiva en la que usted va a acabar o en la cárcel o va a acabar lamentablemente muerto, pues porque se desesperan de las espirales de violencia, o toma la oportunidad de poder estar en ese tipo de programas que le generan habilidades y oportunidades para hacer una vida en la legalidad. Pero eso es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Eso solo se logra con una muy buena articulación de líderes comunitarios que desarrollen esa confianza, y un equipo de policía comunitaria que no es la misma policía que hace vigilancia, sino que está con ellos para poder tener esa confianza, realmente de poderlo decir. Por supuesto, cuando tú tienes unos ingresos tan altos y te plantean, bueno, cambia ese tipo de vida, no va a ser un cambio inmediato, pero el trabajo social, la sensibilización y mostrar que en la vida, en la legalidad, puedes tener mucha más tranquilidad, puedes tener una familia,
puedes tener muchos más años de vida, eso puede servir. Ese tipo de trabajo no puede ser solo la ventana a la oportunidad, sino que también tiene que haber una autoridad detrás que esté diciendo, sí le doy oportunidades, pero sepa muy bien de que si bien hay oportunidades, usted tiene que salir de esa espiral de violencia y de la vida delictiva, ya que le estoy brindando la mano. Y creo que ahí es donde nos articulamos muy bien las instituciones, porque no se puede perder de vista que el éxito de este tipo de programas, o al menos en lo que estamos haciendo hoy en día, es que trabajamos de la mano con policía, trabajamos de la mano con las empresas, con entidades como Compromiso Valle, las diferentes fundaciones como CIDOC, y es esa comunión que nos permite tener unos resultados mejores. Yo simplemente complementaría lo que dice Álvaro con un tema que él tocó y que es vital, y es, no podemos competir económicamente hablando, porque, pues es decir, un trabajo formal, el salario mínimo legal vigente en este país para una persona que tiene determinada formación o que no la tiene, pues es el que es, y ahí no hay posibilidad, digamos, de modificación. Lo que a nosotros nos ha funcionado es enganchar con la vida. Es cuando efectivamente logramos que esta persona, este joven, este hombre o mujer que tiene en la mayoría de los casos hijos, madre, digamos, una red que igual le importa y que hace parte de sus vínculos, prioriza su vida y prioriza su libertad y su tranquilidad versus sus condiciones, digamos, de estabilidad económica. Y desde esa perspectiva, el acompañamiento psicosocial es para nosotros lo que ha sido absoluta y totalmente clave, precisamente en ese gancho de adherencia que garantiza que el pelado en determinado momento, el joven en determinado momento, haga clic y diga, ok, esto me implica mayor esfuerzo, esto me implica menores comodidades, esto me implica mayor tiempo y dedicación, pero me da otras posibilidades de pensarme en el mediano y en el largo plazo, de tener sueños, de establecer una familia, de tener tranquilidad. Entonces, pues obviamente no es una cosa fácil, pero creo que allí es donde para nosotros ha funcionado exitosamente el clip. Y por último, Selva, ya desde la visión del sector privado, es un sector privado, y quiero ser unos empresarios en primera persona, sensibilizados, conectados, saliendo a territorio, escuchando de primera mano, conversando con los jóvenes para poder entender. Porque una cosa es sentarse en una junta directiva y que te presenten unas estadísticas sobre el desempleo, si sube un punto, si baja un punto, y otra cosa es cuando en primera persona toma el tiempo de ir a los barrios, hablar con los líderes sociales, hablar con los jóvenes y ver que con pequeños cambios dentro de sus empresas, uno, generan confianza con unas personas que viven en la misma ciudad, pero que antes los veían como unos seres inalcanzables, y dos, pueden generar una cantidad de oportunidades que es inimaginable. Entonces, que le pueden cambiar no solamente la vida al joven, sino a toda una comunidad. Entonces, sí es importante esa conexión, y como te digo, esto, como lo hablamos en Compromiso Valle, esto no es delegable. Esto hay que salir en primera persona, los empresarios, a las calles, hablar con líderes, hablar con jóvenes, para que entiendan profundamente la realidad de la ciudad en la que viven. Sabemos el gran caudal de proyectos, yo por lo menos sé, el gran caudal de proyectos que engloba Compromiso Valle y que articula, y no para hablar mal del Estado, del gobierno, no es por ese lado, pero digo, uno toma conciencia de que si no hay un verdadero compromiso de toda la sociedad civil, digo, es como que no. El Estado solo o el gobierno solo no podría hacer todo eso. Tampoco. Tengo la absoluta convicción, lo hemos charlado un millón de veces, y
Y creo que la articulación es fantástica, como decíamos antes, y como también traía Álvaro, creo que muy bien pensado desde, bueno, la secretaría a cargo de Jairo, y supongo que Álvaro, ambos lo habrán pensado. Vamos a subirnos a este tren con muy buena estrategia. Me parece que eso es genial, subirse al tren de las organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando en estos temas. Y bueno, hagamos nuestro aporte, pero subámonos a este tren, porque este tren viene andando, viene funcionando, y creo que nunca debe dejar de funcionar. Yo no sé si en Latinoamérica alguna vez, ojalá que sí, llegaremos a que las personas no necesiten de tanto apoyo de la sociedad civil. Ojalá que lo logremos en algún momento. Pero bueno, de momento celebremos ser parte de esa transformación social, de esta empatía que tenemos con el resto de los habitantes del lugar que justamente y en redundancia habitamos, para que todos y todas podamos ser libres, ¿verdad? Y podamos elegir lo que queremos hacer con nuestras vidas, y podamos elegir caminar tranquilos por la calle, tranquilas por la calle. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Sé que nosotros vamos a seguir en contacto, porque siempre estamos trabajando, y para mí son una gran fuente de inspiración, ya lo saben. Todo el tiempo estamos intercambiando info, que bueno, nosotros empezamos más tarde, por suerte, pero bueno, ahora venimos, ustedes tienen ya mucho armado que nosotros estamos armando. Y nada, esperemos seguir apoyándonos y trabajando en esta gran red. Perdón por las interrupciones hoy en la conexión, pero bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, no, muchas gracias a ti, Selva, por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Selva, un abrazo grande. Bien, gracias. Gracias. Chao, Rosy y Vicky. Chao. Adiós.